Luego también me gusta mucho hacer los talleres porque es una manera como de medio de hacer la disciplina del hacer, ¿no? Uh-huh. La autodisciplina, de estar haciendo, y creo que hacer en colectivo siempre es, para mí siempre está como que llena más, ¿no? Me llena más y me pone más en, como no nada más yo como verme como el artista o iluminado, sino verme en conflicto con más gente que está creando y creer en lo colectivo también. Y eso creo que me mueve más que solamente estar así. Y me motiva, ¿no? Entonces si yo veo a gente que está creando al lado de mí, pues es como una energía que se transmite, que va más allá del, como de sacar la chamba, sino que se transmite y que se contagia, ¿no? Como el hacer. Al ladito del cielo, sudando del mismo veneno. Torpe mis deseos, me veo otra vez mordiendo en el anzuelo. Adicto al desvelo, mala mía por hacerme nuevo. Y pa'l desasosiego, tragando saliva pa'l desasosiego. Pensamos que juntas desharíamos el nudo que en la tripa ulcera. No nos equivocamos, bajando la guardia para hacer que se crucen las manos. Nos enamoramos de nuestros propios enunciados. Soñamos con alma de mimbre, soñamos con no vernos esclavos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Enmarañades, la radio de la Maraña. Aquí transmitiendo entre Cerro de la Reina, Cerro Viejo, el Bosque de la Primavera y la barranca del río Chignahuapan, también conocido como Río Santiago. Notas y observaciones. La entrevista fue llevada en la azotea de su cuarto, junto a un compostero, lugar que se encontraba más fresco a esa hora, las 2 de la tarde. Fue complicado subir, pero nos daba una grata vista del centro de la ciudad, y por algún tiempo el sonido estuvo bien, excepto cuando pasaban algunos camiones o ambulancias, que en ciertos momentos contaminaban mucho el audio. Lo que acabo de leer fue lo que escribí en la ficha técnica de la entrevista que le hice a Casiopeo en el Huizache, su penúltima morada, una casa vieja del centro que acompañó a la cooperativa Comali en su nacimiento y que funcionó como centro social por un par de años. Un espacio muy lindo donde nunca faltaron las sonrisas, la esperanza, el caos y el conflicto. Esta entrevista la hicimos para un trabajo final de una clase de Sociología del Arte. Yo quería hacer la historia de la gráfica popular en México desde la perspectiva de la autogestión. La profesora nos pidió que hiciéramos entrevistas, así que le pedí paro a Casio. Su historia y conocimiento fueron el hilo conductor de la historia de la gráfica popular que construí. Pensamos esa entrevista y ese trabajo como un experimento. Yo había entrado a la maestría en gran parte por el varo, cuestionándome todo el tiempo las implicaciones éticas que tiene estar dentro de la academia y de un programa como CONACYT. Casio había pasado a exponer en galerías, sabía que eso era un reto ético y político, como la plantea en su entrevista. Pero pensábamos que hacer este trabajo y publicarlo como artículo académico nos podía ser de utilidad a los dos. Ese trabajo no está esperando ser publicado. No sé si sea en un medio académico o autogestivo, pero espero que pronto vea la luz. Ya pasó un año que Casio murió, o al menos partió de este plano, porque sigue muy vivo entre los que lo queremos. Durante meses no podía escuchar la entrevista. En cuanto escuchaba su voz, me ponía a llorar y mejor la quitaba. Pero considero que ahora es un buen momento para publicarla, para que toda esa gente que lo quiere vuelva a escuchar su voz y sus risas. Esta entrevista fue realizada con cierta intención de formalidad, aunque el cariño y la confianza nos relajaron rápidamente. Obviamente no fue pensada para ser publicada. Algunas preguntas que hago son por temas que me inquietaban y que quería trabajar en mi artículo, o ya de por sí tenía dudas. Casio era alguien que tenía mucha claridad en sus ideas y mucho conocimiento sobre lo que le interesaba. Para mí siempre era un referente en muchos temas. También quiero reconocer el trabajo de Casiopeo en La Maraña, que junto con otras ratas de ciudad decidieron unirse y sacar este proyecto. Casio participó en el primer programa que hicimos, donde discutimos qué hacer con la pandemia,
Un diálogo muy bonito que todavía me llena de emoción. También el intro fue idea de él, o al menos él fue el primero en intentar armar el intro editando la rola desde el celular. Sé que seguirás impulsando la maraña desde donde estés. Aprovecho este espacio para agradecer y honrar tu vida. Cambiaste mi vida profundamente y soy quien soy gracias a ti. Te amo, Casiopeo Trompetas, Eric, Zoac, te recuerdo todo el tiempo. Espero que volvamos a andar en bici en la madrugada de esta horrible ciudad, que bailemos unos cumbiones y acampar en el bosque, para hacerte enojar despertándote con reggaetón y no dejando escuchar a los pajaritos. Ya está grabando, hoy es primero de mayo. Son como mediodía, como las 2 de la tarde, más o menos, ¿sí? Y estamos en Guadalajara y vamos a entrevistar a Zoac. Y pues me gustaría que te presentaras. Pues soy Zoac y vengo del estado. Y bueno, como pues la propuesta como gráfica o lo que he estado chambeando como todos estos años, que ya son como unos más o menos como 7 años, 8 años de hacer como otro tipo de gráfica o de encontrarle ahí como otras maneras al hacer. Pues viene desde ahí. Todo empezó porque justo traía como el rollo cuando creía justo en la universidad de querer hacer como un pedo de diseño social, ¿no? Ese era mi viaje. Decía, la parte más social de la... Ajá, sí, como decía, bueno, pues un rollo social, porque pues, traía todo este rollo tal vez de pues un ecologismo en ese momento pues igual medio chafa, pero pues o sea, como que me interesaba también mucho como el rollo de la tierra, pues también entender como a la sociedad y también pues, temas de pues tanto como de sociología y de antropología, pero dentro del diseño que no lo hay, y en la academia justo aquí en la UDG no lo tienen, ¿no? Entonces a partir de ahí de que carece todo ese sentido social y ético y lo que yo me interesaba, pues me salí de la carrera, ¿no? Oye, pero antes ¿cuándo te vienes del Estado de México? Me vengo más o menos como por ahí justo cuando estaba terminando la prepa ya, que me regresan 2 años. Entonces volví a empezar la prepa aquí. Acá. Ajá. Y agarré, bueno, pero dibujar y eso pues, toda la vida, niño. Sí, desde morrito. ¿Nunca lo dejaste de hacer? Nunca, sí, desde dibujar así, viendo la tele, luego más grande haciendo como, pues rayando las bancas, ¿no? Así todo el rato rayando bancas. Y hasta, o sea, también igual haciendo como intentos así como de tags y eso, pero pues nada muy bien hecho, y ya luego como desde ahí me interesa como tal. En la secu como onda de tags así, graffiti, ajá, que es como lo que sí, toca, ¿no? La mítica, sí. Pero nunca hiciste como onda de tagger, pues. No, tampoco. Nomás, no lo normal es rayar un tag. Sí, rayar así, leve. ¿Y música también? ¿O eso después? La música sí, paralelamente, pues me gustaba mucho como el rock, ¿no? Siempre se escuchó como mucho rock en la casa, en mi familia, y entonces desde ahí pues agarré pues rock, desde Nirvana, Red Hot Chili Peppers, así, La Maldita Vecindad, eso es lo que ya. ¿Y crees que la música medio te iba dando también luces en ese sentido? Pues como sí, La Maldita, por ejemplo. Claro, ¿no? Pues sí, o sea, mi jefa así desde que era morrísimo, muy morro, así como que me ponía a leer como el manifiesto del Partido Comunista, cosas así. Pues y mi papá, pues él toca cosas así como de Silvio Rodríguez. Entonces de ahí ya había como, pues algo que luego lo llevas, ¿no? Así te hace cuestionarte. Ajá, que me hace cuestionarme cosas, que pienso, pues qué pedo con el rollo social, ¿no? Desde morro. Entonces eso fue como, pues que ya tenía esa idea. Entonces ya de ahí pues agarré luego el punk
y como que así en la prepa y me metí en ese rollo como más loco. Que por ejemplo yo empecé escuchando punk en la prepa, así cuando luego me metí, que yo iba a los billares, pero yo nunca jugaba, pero solo me iba a escuchar punk en el billar, en la rocola, ese era mi cotorreo. Y así como que, así empezó como ese rollo. Y a partir de ahí ya tenía como todo el rollo de dibujar, de diseñar, de todo eso. Y cuando acabas la prepa aquí te metes a diseño ya con la idea que decías. Ajá, y ahí ya la tenía bien clara. De hecho, mis proyectos eran así como aceptados, o sea, eran muy bien recibidos, ¿no? Como en la academia, ¿no? La verdad que iba como muy bien, solamente que siempre notaba como esa carencia, ¿no? Y chocaba mucho con formas muy rígidas, ¿no? Con las estructuras. Que en ese momento ni me daba cuenta, pero que no me gustaba como que me la estaban imponiendo y eso. Entonces sí, de hecho, como hice algunos proyectos, como en ese momento no estaban en boom, ¿no? Como todo este rollo del diseño como ecológico, ¿no? Yo siempre como utilizaba otras cosas, ¿no? Recicladas, o veía, ¿no? Como la manera, como que resultaba medio novedoso. Entonces, para la academia. Para la academia. ¿Y para el punk? Y para el punk, pues, o sea, como no son como cosas que ya se hacían como en el... Ajá, como que el punk, eso es, la onda hazlo tú mismo, pues siempre ha existido, ¿no? Entonces más bien era como llevar un poco eso, pues a la academia, ¿no? O desde ahí... Era como novedad más bien en la academia porque era... Ajá, ajeno, ¿no? Sí, entonces como que intentaba, te digo, como que metí algunos proyectos así como de rescate como el juguete tradicional por medio del diseño y eso, y hasta se interesó el museo del juguete tradicional por uno de mis chambas. Y así era como un rollo de entrarle con ellos, ¿no? Pero como que me dio un chingo de agüite, no sé. Y me abrí, güey, así como que... No terminó el proyecto. Fui a la cita, como que vi cómo estaba el pedo, pero como que vi que no era por ahí, así. Entonces ya me abrigué, hice otras cosas y mandé a la verga a la academia. Así como que fue el punto de quiebre donde decir, güey, así, no, esto es... O sea, solamente se puede ir a cosas malas, güey, este pedo. Y bueno, por esa carencia de la academia, pues me dediqué a... Primero, antes de eso, como que hice un par de intentos más para artes plásticas. Y en artes plásticas me mandaron a la mierda. Durante 2 exámenes que presenté. Entonces como que mi arte o mi gráfica pues no daba para la academia, ¿no? O sea, ahí ya fue el parón en seco y una depresión así bien cabrona porque no estaba alcanzando lo deseado, ¿no? Que es entrar a la universidad. Y más por algo que te llena y te encanta, ¿no? Hacer como, pues dibujar, ilustrar, y que te diga la academia que no eres apto, pues sí te pega así en cabrón como en el ego y en las ganas de hacer algo, ¿no? Entonces me deprimí mucho, pero luego mandé toda la mierda y me dediqué a viajar, como por esas épocas. Y ahí ya me había metido más en el rollo de los movimientos sociales. Y ya es como, o sea, nunca dejaste de hacer gráfica, dices, te sale el de diseño. Y en esa etapa de que no entras y te agüitas, igual sigues haciendo gráfica. Sí, desde la mitad de la carrera yo ya hacía inclusive carteles así en contra, no sé, como del gobernador, de la UDG, o sea, como de todo esto ya empezaba a generar. Estaba también muy clavado con el rollo de la liberación animal. Pues hacía cosillas así como en contra de la experimentación, de los circos. Iba a las manifestaciones, desde ahí todo empezó como toda esa gráfica. Y ya saliendo de la academia, pues casi como que descubrí que había un chingo de cosas más como para hacer. Y entonces ahí fue cuando viajé por un chingo de partes del país a topar talleres, ¿no? Donde, pues a diferencia de que la academia, ¿no? Así me rechazaban, como que en los talleres más bien me daban 2 materiales y me decían sobres, pues chíngale, ¿no? Y entre ayudándoles a imprimir o ver cómo lo hacían o sacar la chamba, pues aprendí serigrafía, grabado, técnicas así mixtas, pues con la banda que tienen los talleres, ¿no? O sea, en los talleres comunitarios, ahí fue donde como quedó. ¿Y cómo los ibas tapando? Pues igual como por los movimientos sociales.
sea, que había una manifestación, o que había un encuentro, o que había, no sé, unas jornadas libertarias, o también relacionadas a eso, y caía un montón de banda. ¿Y tú ya te posicionabas ideológicamente entonces? En ese entonces ya, sí. Yo creo que desde la academia, cuando me salí de la academia ya empezaba a hacer gráfica, ya estaba como más posicionado como hace un rato. ¿Y cómo qué te posicionas? Pues anarquista. Desde entonces. Sí. Pues ese entonces, justo por la música, que mi acercamiento ahí entre hacer gráfica y música, pues que iban a la par, y era lo que escuchábamos, ¿no? Entonces teníamos una banda de punk, igual cuando iba en la prepa, y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta como, pues qué mierda estamos cantando, ¿no? O sea, las letras de, pues que son como súper agresivas, pero que también tienen todo un contenido bien político, ¿no? Y que no nada más es como un festejo o ir de fiesta, ¿no? Es una carga política y social bien cabrona, ¿no? O sea, como las letras del punk. Y entonces desde ahí ya me empezaba a cuestionar un montón de cosas, hasta el uso de las drogas, ¿no? Uh-huh. Como en la escena punk, y como que rechazar eso, como la nocividad del control por el uso de las drogas hacia como los jóvenes. O sea, yo siempre lo noté, y desde ahí ya también como legales y ilegales. Ajá. Sí, tanto legales como ilegales. Y ahí fue donde ya me cargué más este rollo como pues anarquista, ¿no? Tal cual. Por justo la música que pues tiene un chingo, el contenido, ¿no? Y que no hace falta a veces ni siquiera leer un libro, ¿no? Así como para entender una idea. Y yo con la música pues entendía temas así como reflexiones, no sé, de Bakunin, de Kropotkin, de todo eso, pero sin leerlo, ¿no? O hasta críticas al marxismo, ¿no? Que en ese momento ni siquiera entendía que eran críticas al marxismo, pero que sí había una diferencia con los rojos, ¿no? Así tal cual, así tajante. Y ahí desde ahí me clavé en ese pedo. Bueno. Uh-huh. Y la liberación animal también, el rollo de liberación. Sí, la liberación por la música. Animal. Sí, también. Sí, y la liberación animal también, como me acercó un poco más al tema de la liberación de la tierra. Uh-huh. Y a todo esto, pues que es más complejo, porque porque se centra más como en el biocentrismo, ¿no? O sea, como la vida misma, de defender la vida, y toda la civilización que luego representa como la muerte. Entonces ese choque así de fuerzas. Y bueno, eso tiene que ver mucho con tu obra actual, ¿no? Exacto. Sí. Pero antes de llegar a esto, no estamos brincando como de tus viajes, ¿no? Empiezas a viajar, empiezas a aprender más técnicas, grabado, serigrafía, ya con un posicionamiento político, y empiezas a hacer eso. Sí. A través de movimientos sociales. Igual, también murales, luego también hice algo como de murales comunitarios, y luego empezaba, con lo que aprendía, iba a las comunidades en resistencia, a escucharlas, a ver qué necesidades tenían y hacer murales con ellos. O a veces ni siquiera era necesario un mural, no era necesario un letrero en náhuatl, ¿no? De algo para la comunidad muy específico. Entonces desde ahí a trabajar pues el rollo de la comunicación, que luego es más amplio, y de entender, ¿no? Las necesidades de las comunidades que están luchando también por la tierra, ¿no? Por la dignidad. Y ahí fue donde me di cuenta aún más del problema, que estaba más cabrón. Y ahí fue donde ya pues me clavé un poco más en el rollo de tal vez de leer un poco más, de informarme, de entender un poco más a profundidad lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me regresé un poco a leer un poco de temas antropológicos y de sociología, así como de manera libre y autodidacta. O sea, entre autodidacta y de oyente en la universidad. Y pues me ayudó a entender como otras partes, ¿no? O sea, como medio a descodificar lo que el pensamiento de la academia hace, ¿no? Que es así como que luego es súper pesado y que no se entiende en las calles. Como que descodificarlo para luego hacerlo una imagen, y esa imagen que te pueda decir ese pensamiento. O sea, ese es como ahorita mi mega viaje.
Órale. Exacto, desde ahí. ¿Y puedes decir como algunas chambas así como en específico de comunidades o hacia dónde ibas? Pues llegué a ir a Yotitlán a hacer algunos murales. Ahí también salió como el contacto con bandita que está en el Congreso Nacional Indígena, y también que pues eso, ¿no? Que le querían dar una identidad como a lo que estaba ahí, ¿no? A lo que tienen ahí como en autonomía. También yo creo que toda este rollo y esta tendencia, por así decirlo, gráfica, pues también viene desde el zapatismo, ¿no? Como de mostrar la dignidad por medio también del muralismo, ¿no? Y mostrarse como ellos también su rollo de memoria histórica y rescatarlo, ¿no? Desde ahí. Y esa práctica viene, o sea, desde los 2000, ¿no? Así. Una práctica posterior al zapatismo. Sí. Y ahí mucha gente, pues banda del CNI, pues lo retoma y lo expresa de maneras. Entonces ahí es donde fui a conectar con varias comunidades, también con la banda de Mezcala. Fuimos a dar también un taller por ahí. Llegamos a ir hasta Temacapulín, a hacer también mural. A Milcingo también. O sea, como en varias comunidades también hemos pasado. En Álvaro también hubo así como un acercamiento. ¿Álvaro? Álvaro Obregón. Oaxaca. También ahí en el Istmo. Sí, ¿Álvaro Obregón no es Istmo? Sí, también. Sí, en otras comunidades del Istmo también. ¿Y hacer como con colectivos o solo? Pues... ¿O con tu grupo de amigos, digamos? No. Pues con amigos, amigas. Pero en un colectivo formado tal cual. Había un colectivo en ese entonces también que estaba formando, se llamaba Tapatista, pero también algunas cosas las hacía como a nivel individual en mis viajes y otras así con el colectivo. Unas saliendo del colectivo, de Tapatista. Sí. ¿Y de qué iba el colectivo más o menos? Pues Tapatista, yo creo que nace como en el 2011 más o menos, y pues era como una forma de hacer comunicación medio popular, pero no sabíamos bien cómo hacerlo. Y entonces desde igual, ¿no? Que también hacíamos proyecciones, ¿no? Cada viernes invitábamos a la gente a que hablara como de sus luchas, y luego también hacíamos stencil, hacíamos talleres varios, ¿no? Sobre comunicación, luego imágenes también para algunos como comunidades o algo así, y eso lo hacíamos como del 2011 al 2013 más o menos, por ahí. Y luego ya de ahí pues surgen como otras colectividades, otros vínculos, ¿no? En mi rechazo a la academia total, en el 2013 más o menos, nace como un encuentro que se llama Sin Futuro, que dura 3 años, y este encuentro lo que intentaba era bajar un poco de los conocimientos de la academia pues a la bandita, talleres de gráfica, y de creatividad así en muchos ámbitos, pero desde el hazlo tú mismo. Entonces se hicieron unas jornadas muy chonchas que llegaron a venir así un montón de bandas, justamente conectadas como por convocatorias del EZ que luego hacían en San Cristóbal. Llegamos a ir varias veces y desde ahí también las empezamos como a motivar. O sea, como que eso hizo que mucha banda, que gracias al espectro que tiene el EZ, que llega a un montón de bandas en todo el mundo, pues nosotros ahí conectando con la banda en los pasillos y en el parche. En Sidecio. Ahí se topa, ¿no? Se topa con la banda y a partir de ahí se hacen como encuentros, que te digo que se llama Sin Futuro, y que estuvieron bien chonchos, así donde venía banda de varios lados y compartían los saberes. Entonces eso ya es como una experiencia ya de compartir saberes fuera de la academia y en lo práctico, ¿no? Donde no solo era talleres, sino también eran discusiones sobre el arte, ¿no? Sobre la gráfica, sobre lo que estaba pasando, y también irnos con temáticas ya más densas en el torno cómo vemos el arte,
hacia dónde va, ¿no? Como grupos también para rescatar como toda esta práctica que luego a veces es entre artística y más como una necesidad de expresar de varios movimientos sociales que luego no se nombran, ¿no? Y que luego no sale como a la luz o no es tan conocido, ¿no? Como lo que te platicaba hace rato, ¿no? Ahí fue donde conocimos a banda del grupo Boina, ¿no? Los rusos. Ah, ¿la que platicabas? Ajá. ¿En Sancris? ¿O en los sí, en Futuro? Sí. En Sancris, entre Sancris, DF. Ajá. De grupo Boina. ¿Me puedes así como nomás recordar como que más o menos es lo que es? Pues grupo Boina, sí, bueno, tienen como un movimiento, pues no sé, diría como, pues ellos lo reivindican también como desde el arte, ¿no? Desde otra manera de ver el arte, pero y la insurrección, ¿no? O sea, como que combinado con la insurrección. Por eso es muy, para mí o para justamente la banda que lo llevamos a topar, como que sí un referente, ¿no? De decir que ellos justifican su obra artística desde la destrucción, ¿no? De la propiedad privada hasta acciones, ¿no? Acciones violentas, ¿no? Como piezas conceptuales, con ese todo rollo del arte conceptual, pero llevado a la práctica desde la propaganda por el hecho o por la acción directa, ¿no? Y ahí es donde como que retomamos como también parte de como de esos discursos, porque nosotros pues no le entendemos a ningún académico, ¿no? Así como que nos cuesta trabajo, como luego a veces ubicar banda académica que hace críticas del arte, pero más bien entendemos a la banda que está haciendo las cosas y que también escribe, ¿no? O sea, que también escribe sobre eso, pero desde otras miradas. Oye, con el contacto con los pueblos, también hubo cierto como compartían, digamos, aprendizaje, o era compartían como, pues si aprendías, porque dices que tú llevabas cosas, ¿no? Pero también aprendían de ellos, o era no en el mismo sentido como de la parte gráfica y de la parte artística, sino ellos te compartían otras cosas que no tenían que ver con eso y tú llevabas eso. O también aprendían, digamos, técnicas o otras cosas. Pues de todo, ¿no? Se daba como en las comunidades. Por ejemplo, en Morelos llegamos a compartir también varios como saberes con la banda de ahí, ¿no? Desde cómo hacer el ixtamal, cómo hacer, por ejemplo, cómo sacar el ixtle, ¿no? Eso lo enseñaban ellos. Ajá. Cómo sacar el ixtle, cómo hacer ondas, cómo reconocer ciertas hierbas, y ya luego nosotros compartíamos lo que hacíamos. Ah, ya. Entonces, entre ellos, que era como, pues desde embellecer su cotidianidad, pues a ellos nos enseñaban cosas con las cuales también embellecían su cotidianidad, ¿no? La alimentación, pues también al final de cuentas es eso también. O cómo ven ellos el territorio, ¿no? O cómo lo defienden, pues también es otra manera de estética, ¿no? Podemos decirlo así también. Ajá. Y este encuentro del Sin Futuro era autogestivo, ¿no? Sí, era completamente autogestivo. O sea, no recibía ningún tipo de financiamiento, ni se planteaba... Ni privado ni público. Ni privado ni público, más bien con Coopera. ¿Cooperación voluntaria de los asistentes? ¿O recaudaban fondos de... O recaudaban fondos, o pasábamos la gorra, o buscábamos también los medios. Antes? Pues buscábamos más bien los medios para que o sea, se necesita, no sé, un pulpo de serigrafía. Entonces preguntábamos a la comunidad quién prestaba un pulpo. O necesitamos una impresora, y así conseguíamos las cosas. ¿Prestadas o donadas? Prestadas, donadas, así de esa manera. Yeah. O sea, sin pedirle un solo centavo a nadie, sino nosotros hacerlo por nosotros mismos. Y ahí es como se generaba esta comunidad, y entonces luego llegaba la banda de Puebla, la banda del DF, de Michoacán, del norte, del sur, y compartían algo, ¿no? Pues hacía como una comunidad así enorme. Y todo por la acción de realizar esto. Sí. ¿Y cuándo acaba el Sin Futuro el último? ¿Como 2016 más o menos? Sí, el último acaba en el 2016, más o menos. ¿Y tus viajes solo eran en México o empiezas a salir de México? Pues justamente por estos encuentros que se dan de Sin Futuro,
conocí a una banda de Europa que se llaman Queen Mob. Y ¿Mob como de movimiento? Ajá. Y a raíz de ahí surge como hacer todo un tour por Europa, ¿no? Dando talleres de grabado y de serigrafía en comunidades en resistencia, pero en Europa. Pero no solo eso, sino también hacer ese vínculo de lo que tanto mis viajes o mis experiencias que había acumulado como por acá se podían compartir allá también. Entonces fue como bien interesante porque viajamos durante 4 meses por una camioneta, topando luchas por el territorio, luchas por la vivienda, luchas en contra del racismo, también para apoyar a los inmigrantes. ¿En Inglaterra y en dónde más? Inglaterra, Francia y España. Fue 4 meses más o menos. 4 meses así de tour, de topar a la banda y de compartir lo que sabías, e igual ellos también te compartían lo que sabían, se hacían como eventos bastante. Y luego no solo eso, sino que también luego lo acompañábamos de comida, ¿no? Pues hacíamos comida mexicana o de este lado y entonces hacía como la comida, luego le dábamos al grabado, ellos hablaban de sus resistencias, sus luchas y le dábamos por ahí, ¿no? Entonces sacamos, no sé, de hecho sacamos un libro donde hablamos de eso, de esa experiencia, en donde vienen como todos los grabados como recaudados de ese tour por los 4 meses y salió así un chingo de chamba. ¿Y tú ya dabas taller de grabado allá? Sí, ya. Sí, allá estuvimos. Pues también aprendías, digamos, ¿no? Porque había Pues sí, sobre la práctica, ¿no? También la banda de Queen Mob sí está muy pesada en el grabado. Entonces también aprendías técnicas con él. Sí, yo creo que ahí fue donde fue como mi escuela grabado más intensa y que más agradezco porque sí aprendí como cosas que no ni siquiera sabía. Pues ahí fue donde ya explotó más el rollo el grabado, pues así desde la autogestión, ¿no? Antes había sido de Colombia, ¿no? También sí, con la misma. Ahí en Colombia pues topamos igual como bandita que hacía graffiti y que hacía grabado también. Entonces ahí también dimos un pequeño tour en Medellín, en Cali y en Bogotá, igual con la misma forma, dando talleres de comida y de gráfica. Ahí topé también otra banda. Ahí lo que hacíamos era pues conocer todo este rollo del muralismo en Bogotá, que está los megamurales así que están en la ciudad. Ya se empiezan a replicar un poco acá, ¿no? Sí, ahí que ya empezaba como todo este rollo de cooptación del parte del Estado. De hecho, pues sí había mucha cooptación, pero pues estábamos con la banda como autónoma que pues seguía haciendo lo que quería, ¿no? Con contenido pues social y político. ¿Y era como el del rollo hip hop? Como banda grafitera que se juntaba con raperos o no, o era más político. Pues era un rollo más entre punk y vinculados como al movimiento indígena. Ya. A las comunidades. ¿En Bogotá te viste? Ajá, en Bogotá, en Cali y en Medellín. En Medellín ya topamos más como a la banda anarquista que hace. En Medellín. Que hace como todo este rollo más de reivindicar por el medio del muralismo, sacar un poco de la memoria de lo que ha pasado, ¿no? Ahí con el movimiento anarquista en Medellín. ¿Qué año será más o menos cuando sí? Como por ahí del 2015, 2016. ¿Y a Inglaterra? 2016, 2017. ¿Y SOAC ya existía o hasta después creaste a SOAC? Pues SOAC ya es así como mi alter ego. Como el personaje. Como el personaje, sí, exacto. O como el nombre artístico. El personaje más bien. Sí, el personaje, el apodo, sí. Sí. Como... ¿Pero siempre es SOAC? ¿O solo en ciertos momentos, en ciertos espacios? Pues hay SOAC en algunos momentos, ¿no? O sea, no siempre soy SOAC. SOAC como que es lo nuevo, ¿no? Que intenta como llegar a otros espacios que jamás me hubiera acercado.
pero con la misma ética, ¿no? Y con Ajá. la misma forma. Y hasta con la misma estética, pero no siendo yo, pues, Ah, ya. también, ajá. Sí. Como este caso. sí. Y los talleres, empiezas a dar talleres también acá, ¿no? Sí, porque yo no te daría una entrevista, o sea, por SOAC sí. Ya. Todo aquí de entrevista. Ajá. Sí, tal vez. Cuando Y Soac quiera. expone en galerías. En varios lados. Pues no sé si como, o sea, como que definiría como solo en galerías, sino también como que también me saca a veces de donde luego estoy. Ujú. Y que también está chido. En tu zona de confort. Ajá. Pero que son los espacios que no son los espacios que te gusta estar tampoco. Sí, ¿no? Es desde una necesidad o desde buscar un diálogo o desde buscar otras formas. Pues desde molestar, Ajá. seguir molestando, porque también pues se molesta así desde las calles, ¿no? O sea, Ajá. también como desde la gráfica comunitaria o autónoma o anarquista, Ajá. o también desde otros espacios, ¿no? Que también no me acercaría, ¿no? Jamás. Y desde hacer este vínculo, como también tirarle a la redistribución, ¿no? O sea, creo firmemente que hay como una deuda bien cabrona, ¿no? Así, que no podemos nada más decir es que así es y vamos a tener que chingarle, sino también creo que la banda de arriba pues ha tomado un chingo, ¿no? De nosotros, ¿no? Que estamos abajo. Y con este rollo de la redistribución así lo veo, ¿no? De pues vamos a quitarle un poquito, porque con eso no va a cambiar mucho, pero si cambian un poco nuestras condiciones, pues vamos a poder seguir haciendo proyectos autogestivos y autónomos, ¿no? Y ahí es donde luego juego con como personaje, pero porque lo veo como un robo, ¿no? O sea, para mí la gráfica o el hacer gráfica, como no me cuesta trabajo hacerlo, me cuesta, o sea, materialmente me cuesta 30 pesos, ¿no? 20, ¿no? Si Te cuesta la chamba, ¿no? Ajá, sí, la chamba, ¿no? Pero que no se monetariza siempre. Sí, no se monetariza porque es un placer, ¿no? Es un placer dibujar y es un placer expresar. No lo ves como trabajo, pues. No lo veo como un es trabajo. Sí, no lo veo como un trabajo, lo veo como que me sale y encuentro la idea y encuentro también la necesidad, porque a veces no solo en base a mis ideas, sino también a veces se necesita sacar imágenes que comuniquen algo en momentos específicos, Ya. ¿no? Y desde ahí surge, ¿no? Así como que una llave que se abre y no, o sea, no la paro, o sea, no es que me regule. Pero con esta relación justo capital, dinero, ¿no? Lo que genera también eso, el valor de uso y el valor de cambio, pues ahí también es lo que juego, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito, pero que tiene que ver, también das talleres, ¿no? Sí, también. Gratuitos muchas veces o de cooperación más bien. De cooperación voluntaria. Para sacar más bien costos, yo creo, de lo que se invierte, ¿no? Sí. O sacas lana también de ahí para ti. Pues una Depende. leve, ¿no? O sea, también para materiales, luego también me gusta mucho hacer los talleres porque es una manera como de medio de hacer la disciplina del hacer, ¿no? La autodisciplina, de estar haciendo, y creo que hacer en colectivo para mí siempre está como que llena más, ¿no? Me llena más y me pone más como en un modo como no nada más yo como verme como el artista o iluminado, sino verme en conflicto con más gente que está creando y creer en lo colectivo también. Y eso creo que me mueve más que solamente estar así. Y me motiva, ¿no? Entonces si yo veo a gente que está creando al lado de mí, pues es como una energía que se transmite, que va más allá como de sacar la chamba, sino que se transmite y que se contagia, ¿no? Como el hacer. Y aparte en temáticas y eso, pues así como que me viaja más. En ese sentido. Y
toda tu obra, digamos, por así llamarlo en términos oficiales, que hacen ahorita, está como alrededor de una temática. O sea, tienes esto que dices, ¿no? Como hay un suceso que te lleva a hacer algo, ¿no? Como, no sé, a lo mejor algo, un hecho de represión o alguna lucha o el asesinato de alguien como de Samir, por ejemplo. Y eso te lleva, ¿no? Pero por otro lado, pues tienes lo que te van haciendo dentro de un proyecto, ¿no? Que es Sin que no hay primavera, pero que, o sea, Sin que no hay primavera no es un proyecto artístico, ¿no? No. ¿Qué es? Pues Sin Bosque, más que un proyecto artístico, es... No, pues no tiene que ver con proyecto artístico. Ajá. Es más bien un proyecto de difusión. Uh-huh. De difusión e investigación y de también autoformación, como desde una biología, desde ver la biología como un rollo más comunitario y de autoaprendizaje también, porque nos late también un rollo de la biología. Uh-huh. Pero la biología también es bien académica y bien cabrona, ¿no? Uh-huh. Entonces, de lo que hemos aprendido justo desde ahí, de la etnobotánica también, los mamíferos, las plantas, la flora, pues es sacar toda esa información con varios compas que también tienen como conocimientos en la academia. Uh-huh. Y bajarla como un contexto más general y también para nosotros de aprenderla. Entonces ahí viene de difundir lo que está vivo ahora en el bosque de la primavera y lo que se están chingando, ¿no? Por un montón de megaproyectos que están cruzando, ¿no? Proyectos inmobiliarios, carreteras y proyectos de energía, ¿no? Como es la geotermia en la primavera. Y la propia ciudad también. Uh-huh. Sí, no, porque lo demanda la ciudad y porque lo demanda justo intereses, ¿no? Que, de unos pocos. Sí, exacto, de unos pocos. Entonces eso se centra como un poco más en Bosque de Primavera. ¿Y es un colectivo? Pues no sé si sería un colectivo, pero... O un espacio de discusión o una iniciativa. Pues es más como una acción, yo diría. Ajá. Luego no me gusta llenarme de colectivos porque como estoy en varios, como ver más bien... Pero hay como ciertas personas que ahí confluyen, ¿no? Sí, que unos más o unos menos, pero hay unos que tienen un trabajo más activo dentro de esa acción, digamos. Sí, que confluimos para accionar, ¿no? Para Ajá. accionar en lo que se necesite para lo que requiere, ¿no? La necesidad en ese momento. Si es ir a documentar lo que está pasando con los incendios, o ir a investigar dónde están los generadores geotérmicos, o ir a también conocer las partes chidas y bonitas y partes menos tocadas también. Y tampoco ver la naturaleza como algo intocable. Ajá. Pero sí verla como algo bien poderoso, ¿no? También eso es, yo creo que nuestra búsqueda como desde ser una rata de ciudad, ¿no? Del DF, nacer en el DF, y de estar en contacto con tanta banda que lo tiene como tan a flor de piel, ¿no? El sentido como de toda una cosmovisión, toda una espiritualidad, todo un contacto con la tierra que se está generando. Para mí es eso, ¿no? O sea, como reconectarme, de entender los ciclos, entender cómo funciona esos entornos vivos que no nada más son pues paredes alrededor, sino pues que tienen un montón de flujo ahí de vida. Pues a mí, para entenderlo y para vivirlo, pues para mí esa es como mi manera de encontrarle un sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces desde ahí inclusive planteamos hasta otras formas de comunicarnos, en el sentido de buscarle una razón de vivir, ¿no? Una razón de vivir en lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, como que, claro que se puede hablar con el río, ¿no? Hablar con la montaña, ¿no? Solamente sí requiere, pues eso. Aprender el lenguaje de. Aprender el lenguaje de, y está ahí. Uh-huh. O sea, no... Por eso es que la ciudad mucho más fácil es controlarnos o limitarnos en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Tenemos que vivirlos y sentirlos, ¿no? Y fuera, como que hay menos mediación y de otros elementos
que podría ser inclusive así como los aparatos electrónicos o paredes o carreteras. Y ahí pues hay silencio, ¿no? Hay movimientos, hay procesos tan desconocidos a nosotros que vas entendiendo y aprendiendo lo que está pasando ahí. Entonces por eso me parece como algo que se está rescatando, que no está así como anotado, ¿no? Así o que ni siquiera estaba como esperado, no, pues esto es, o sea, esto lo hacemos por esto, no, sino que se está dando todo junto, ¿no? También esta búsqueda, ¿no? También ahí con el bosque. Y la cámara trampa son parte de ese trabajo, digamos, parte importante o solo una parte. Pues es también como el pretexto, ¿no? Ajá. O sea, nos viaja también todo como documentación así espectacular que hace como grandes compañías, ¿no? Que se dedican a esto, ¿no? Así, como a la documentación la documentación de la fauna. Que a nosotros nos gustaría, ¿no? En dado si tuviéramos recursos. Si tuviéramos recursos, sí, ¿no? Y que pues poco a poco vamos consiguiendo cámaras. Porque al final siempre hay un discurso político, ¿no? Hasta en los documentales, pues, de National Geographic, todo eso, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, a ver, claro, hay un discurso, no sé si haya, o sea, como claro, que no es político, ¿no? O ético. Pero sí hay un... Desde cómo se nombran las cosas, ¿no? Exacto. Desde nombrar si la humanidad está destruyendo el planeta o el capitalismo. Sí, aunque a veces también, por ejemplo, y por eso para nosotros es necesario, porque también retomarlo, ¿no? Porque luego no se habla justo de muy bien de todo eso, o no se es tan crítico por los intereses que hay ahí arriba, ¿no? Claro, ¿Quién ¿de dónde viene ese dinero? Sí, de dónde viene para financiar y quiénes sí puedes decir y quiénes no. O quién se va a beneficiar con eso. Y que a veces son como pinceladas, ¿no? Así dicen, no, si toda la producción que he estado como viendo, porque también dentro de todas estas cosas hay clases, ¿no? Y justo hace un par de días, ayer más bien, en la clase que estaba dando con los chavos, de prepa, y les puse un documental que se llama Terra, donde habla así primero desde el inicio de la vida hasta la humanidad y cómo la humanidad pues le está dando una chinga a todo, ¿no? Y ahí pues sí te da pinceladas, ¿no? De, pues el problema son los agrotóxicos, ¿no? Pero no nada tan profundo, ¿no? O sea, que nada más mencionarte cifras. Y que sí son importantes las cifras y creo que se tienen que decir, pero también no hace una crítica tan fuerte a la industria, ¿no? O sea, sí la menciona y sí dice que está bien culera, pero que también luego faltan como más esos nombres, esos apellidos, cómo nosotros siempre colaboramos con eso. O mostrar alternativas quizá. O mostrar lo que se está haciendo, ¿no? También a la par. No nada más en escupir de toda esta mierda está pasando, ¿no? Pueblos o comunidades que no están haciendo. Exacto, ¿no? Sí, exacto, porque también y tampoco me gusta este discurso, ¿no? Que se está llenando también la boca de un montón de gente de que somos una plaga, ¿no? Pues son una plaga, yo creo, los que se sienten y los que actúan como una plaga. Claro. Pero creo que hay mucha gente en el planeta que justamente está diciendo ya basta, ¿no? O que está teniendo prácticas en contra del desarrollo, ¿no? Directamente. Y entonces yo no podría poner a todos en el mismo costal, ¿no? De claro. Estamos siendo una plaga. Pues sí, tal vez, ¿no? Seguimos viviendo en la ciudad, seguimos mamando un chingo de patriarcado, de capitalismo, de colonialismo, pues sí. Pero ya cuando le damos un poco la vuelta a eso, pues no, o sea, igual se podría escuchar como con mucho ego, pero yo a veces no me siento como parte de pues de esa plaga, ¿no? Claro. Entonces, más bien, ¿cómo le damos esa vuelta a toda esta información? Y con las acciones, ¿no? Sobre todo con las acciones, más que que los grabados bonitos o los videos bonitos, cómo una acción puede repercutir en un cambio, ¿no? Desde cotidiano hasta comunitario, ¿no? Y bueno, salió el bosque de primavera porque tú, digamos, bueno, volviendo, lo último que haces tiene que ver, ¿no? O sea, como lo que decía, como tu última obra, o
los últimos grabados, pues, ¿no? Así para llamar a cosas por su nombre. Tus últimos grabados que haces como más grandes, o que no son, digamos, coyunturales por alguna acción o alguna reacción, algún suceso, tiene que ver con el bosque, ¿no? Sí. Y que justo, pues, Toac expone junto a Santiago Villalobos, que es del colectivo también, ¿no? Y hay un diálogo ahí, digamos, entre la fotografía de Santiago y tu grabado. Claro. Entonces, como, si me cuentas como de eso ahora. Pues sí, ¿no? Como que lo que intentamos trabajar ahí en la galería, que justo también como para apuntar ahí también, o sea, yo nunca me había acercado como a ninguna galería, ni me voy a seguir acercando, ¿no? Se surgió el contacto, más bien ellos nos hablaron, ¿no? Nosotros. Porque les gustó algo de mi chamba que salió como, se coló ahí en una carpeta gráfica que hicimos de grabado independiente, de grabadores y de gráfica independiente aquí en la ciudad. Y pues le gustó una de las galeristas y ahí fue donde pues me buscó y dialogamos, conocí mi chamba, conocí también lo que estaba haciendo y surgió como esta idea de hacer una composición que fuera como bien crítica con nuestra ética, pero dentro de ahí, ¿no? O sea, también, pero sin bosque no hay primavera, ¿no? Eso también como hacer también esa diferencia de, bueno, esto no lo hace sin bosque, sino lo hacemos como a título individual. Ajá. Porque tampoco queremos como mezclar ahí el claro. proyecto. Aunque sí hay una chamba, ¿no? Relación total. Relación total. Ahí tenían el video de... O sea, entre tus grabados y las fotografías había un video de las cámaras. Trampas. Claro. Y que también es como para reflejar un poco de lo que está pasando, ¿no? De que luego toda esta información corre en tan pocos lugares que luego ni siquiera se ve. Entonces ahí desde un lugar, se puede decir, donde va un chingo de gente, que es el centro de Tlaquepaque, pues ve como los videos, ve inclusive textos, ¿no? De nosotros que, pues así con toda nuestra idea, ¿no? De lo que creemos que, pues la civilización que amenaza como a lo salvaje y está también en esta constante tensión, pues lo hablamos, ¿no? Y lo expresamos. Los grabados por un lado, que intentan rescatar como pues esta parte de fuerza, ¿no? Que tenemos como de nuestra naturaleza, de nuestro estado más feral, y las fotos de Santiago que son pues un choque con lo que está haciendo, ¿no? La civilización, ¿no? La destrucción de la civilización, ¿no? Sí, la destrucción de la civilización. ¿Y tú crees que la violencia, digamos, es como un concepto que está ahí en la obra de los dos? Sí, claro. O sea, la violencia como que es vital, ¿no? O sea, para esta tensión, para desahogar esta tensión, la violencia es necesaria. Y ahí viene como todo esta venganza, ¿no? Desde los animales salvajes. La venganza. A la violencia también que es un vertedero incendiándose, ¿no? O un vertedero, un basurero incendiándose. O la contaminación, ¿no? de estos entornos, o la deforestación por los incendios, la deforestación que es una consecuencia de los incendios, ¿no? O los proyectos inmobiliarios o carreteros, ¿no? Que atraviesan como el bosque, que son que ninguna cosa es falsa, sino las dos justo claro que son ciertas, solo que la crudeza de las fotos pues sí es algo como muy brutal, ¿no? La violencia real, ¿no? Ajá, o sea que se puede ver. Ajá. Y que lo otro sí está, pero que claro que tienes que conectar un poco más con ese medio. O sea, no se puede ver a simple vista, ¿no? Es como un rollo más interior. Claro, si no hay pumas gigantes destruyendo coches, ¿no? Ajá. O destruyendo máquinas, ¿no? Así. Pero que es como el tema recurrente, ¿no? Como la naturaleza vengándose. Sí, la civilización para reproducir la vida, ¿no? Sí. Bueno, es como una lectura sí. que ya le di yo ahorita. Sí, también, claro. Sí, ¿no? Y también
tengo un grabado que me gusta mucho, que también es como un venado, como en una perspectiva futurística, que es así, como que está viendo como si toda Guadalajara fuera otra vez el bosque de la primavera completo, ¿no? Así, lleno de robles, ¿no? Así viendo las calles derrumbadas, ¿no? O sea, también esa visión como medio post-apocalíptica, pero que pues que puede pasar en el momento que esto se vaya a la verga, y que ha pasado, ¿no? O sea, ya en otros lugares ya se puede ver así, de que no nos necesita, o no necesita la mayoría para que la naturaleza surja, ¿no? O resurja. Un discurso, digamos, antirrayista, pues, ¿no? Sí, también. Igual ahí hay un poco más de pesimismo y más nihilista también, porque a veces también pues caigo en eso, ¿no? O sea, no, claro que mi postura es antidesarrollista, ¿no? Desde como veo el anarquismo, pero a veces no encuentro la paz y solamente quiero así como pues que todo se vaya a la mierda, ¿no? O sea, junto, ¿no? Dentro de todo eso. Entonces hablo también como desde vivir una alegría, pero mientras todo se está derrumbando. Porque ya rebeldía de los zapatistas. Porque ya no hay, ya no hay otra, ¿no? O sea, todo se va a ir a la mierda, pero ese todo se va a ir a la mierda, vamos a estar contentos, felices y vamos a querernos mucho, ¿no? Así. O sea, a veces no lo puedo ver como positivamente, pero esa es mi manera, que digo, pinche lenguaje, no hay esas palabras, ¿no? Pero es a la vez como de que es muy triste, pero también como el saudade, poco, pero no es lo mismo, de todo este pesimismo, pero a la vez pesimismo alegre, ¿no? No sé cómo decirlo. Tienes como una... Bueno, y la música. También haces música, ¿no? Pues algodón. Algodón de azúcar. ¿Y de qué hablas en tus canciones? ¿Es parecido a lo que hablas en lo que dices en tus grabados? Sí tiene un poco de eso también. Creo que es... Pues sí, no, mi viaje es irme lo más pronto que pueda de la ciudad. O sea, ese sería como pues no sé, como uno de mis sueños más grandes, ¿no? O sea, como poder concretar justo una comunidad, ¿no? Autogestionada y autónoma fuera de la ciudad. Y porque no es nada más de, si me voy yo con mi novia y ya, ¿no? O sea, ponemos un huertito. Ponemos un huerto y tenemos una casa de madera, no, sino pues armar toda una comunidad autónoma, y que de ahí va justo todo este rollo como que tengo, ¿no? De expresión. También ahí va la música, ¿no? Cargado de pues el retorno a la naturaleza, el conflicto también con nosotros mismos, ¿no? Pues de lo que estamos haciendo, ¿no? Que luego no es suficiente, o eso, ¿no? De la liberación total, ¿no? Llamamos algunos. Un poco va la música. Igual yo no me animaba como a tocar, pero pues en todo este movimiento de que no importa lo que hagas, sino más bien no importa cómo lo haces, sino también cómo lo sientes, pues ahí yo me subo también a expresarlo, ¿no? Porque la verdad que lo siento mucho también. ¿Y tú dirías que es como dentro de una estética propia, o mejor dicho, hay como una estética anarquista? ¿Tú podrías decir que hay como una estética anarquista? ¿Hay gente que se ha sentado a hablar sobre eso, a escribir sobre eso? ¿O no hay consenso? No hay consenso. Pues no va a haber consenso, ¿no? Cada quien... Sí, claro. Creo que no es que haya una estética, sino habrá estéticas, ¿no? Estéticas anarquistas. ¿Y la tuya tú la pondrías dentro de
Pues sí, ¿no? O sea, si también redefino mi concepto de estética, que para mí tiene que estar de la mano de la cotidianidad, no puede estar separado. Ajá. Es así lo defino, ¿no? O sea, la estética va de la mano de la cotidianidad, para embellecer mi cotidianidad. Ajá. Y no va como para ganarme un prestigio o para salirme de, sino me acompaña en lo que yo estoy haciendo día a día para sobrellevar, ¿no? La pinche así mierda que hay, ¿no? Alrededor, ¿no? Que es a veces tan grande, ¿no? Como toda esta destrucción y todos estos mensajes, ¿no? De muerte y de guerra en el que vivimos, que el embellecimiento de la cotidianidad es necesario para, pues, no deprimirnos, ¿no? O sea, o como sentirnos abrazados, ¿no? De lo que estamos haciendo y sonreír, ¿no? Entre tanta guerra, ¿no? O sea, para mí tiene que ver como con esa belleza, ¿no? Uh-huh. De lo cotidiano. No la separaría. Entonces hay un montón de formas de ver como la estética anárquica, claro, ¿no? En todo, como lo que por ejemplo hacían los motherfuckers en los 60s, que para ellos su estética era pues era una pandilla, ¿no? Una pandilla, grupo de amigos que hacía pues happenings. Sus happenings era pues como ir a reventar los vidrios de un museo, llenarlos de vagabundos, abrir las entradas del Woodstock, como robar un chingo de cosas. O sea, eso también es estética, ¿no? De la vida. Y no podemos nada más como enmarcarla en la estética. Es un cuadro bonito que ves, ¿no? O sea, la poesía también es una estética, y la poesía también es la vida, ¿no? Lo que estamos construyendo. Y lo que luego falta por nombrar, que no alcanzamos ni siquiera a percibir. Porque luego, claro. Ajá, entonces eso para mí también es estética. Bueno, también porque hay como muchos anarquismos, digamos, ¿no? Pues Digo, sí. prácticas anarquistas habrá más. Sí. Pero hay muchas formas, digamos, de teorizar las prácticas o de utopizar, ¿no? Claro. Estas prácticas libertarias. Sí, no habría entonces por eso hay, pues si hay desde la teoría, pues estéticamente debe haber muchísimas más. Sí. Sí, no habría consenso. ¿Y qué dirías tú? Pero si hay unos no. O sea, yo sí creo que hay consensos en los no. Sí, ¿tú qué dirías que no sería arte anarquista? Que no cabe. Sí, no, luego a veces inclusive la palabra arte me pesa un poco, claro, ¿no? A empezar. Pero ¿qué sería un no? Uh-huh. Pues pues un no, colaborar con el Estado, ¿no? Ni con la... O sea, nada que se haga con becas del Estado, sí, puede ser sí, anárquico, ¿no? Sí, también, nada que se haga con becas del Estado, nada que... O Rockefeller, o fundaciones. Sí, o fundaciones así también. Jume. Sí, o de intereses privados así como mega chonchos, así Uh-huh. que... o sea, por eso te digo que esa tensión, ¿no? Tan constante es... Pues no le podemos tener miedo al dinero, porque estamos viviendo como que no hemos abandonado tanto, ¿no? Como el paradigma de la civilización, que nos enfrentamos a necesitar varo, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos enfrentar a necesitar varo? De la manera más ética, o de la manera que, como te decía, de redistribución, ¿no? Pues la neta, que la banda que tiene varo que lo dé a la banda que pues estamos en un proceso de liberación, y que también pueda, ¿no? Que pueda dar, ¿no? Por eso es la tensión, ¿no? Pues no que hago esto por dinero, pero que también si hay un beneficio como para no depender lo menos que pueda en el futuro, pues me parece más ético también. Pero ahí se me fue un poco la idea. ¿Me puedes repetir la pregunta para concluir? Hagan como los no, o sea, como... ¿A qué otro no? O sea, pues es difícil definir, yo creo, un arte anárquico, pero yo creo que se puede definir que no. Uh-huh.
O sea, que si hay un consenso seguro entre diversos pensamientos libertarios. Pues yo también no creo que haya también otra cosa desde... ¿El prestigio puede ser? ¿La búsqueda de prestigio? Pues sí, también hay como un rollo raro del ego, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Eso, o sea, salirte, ¿no? De esa dinámica. Pero también creería que otro no, pues, o sea, desde lo... Pues también no tiene que estar, pues, colaborando con algo, o sea, con sentidos de la... ¿Cómo te voy a explicar? Pues con la gran industria, ¿no? O sea, también no somos una gran industria del arte, ¿no? Ni queremos serla. Entonces nos movemos a nuestras formas y a nuestros medios, pero tampoco queremos pertenecer ni a los que están escribiendo del arte, ni a los que están perpetuando ese arte, ¿no? También de ahí, o sea, me salgo, ¿no? O doy un paso para atrás. Creo que también sería como no. La academia también artística también digo que no, porque está generando intereses que ya sabemos más o menos cuáles son, ¿no? Que corresponden a estéticas y a discursos que se están formando desde lo que se vende, ¿no? Entonces yo no hago un arte porque es lo que se vende, ¿no? Sino por lo que siento. Claro. Eso por ahí también. Pues yo creo que también tendría que tener un sentido antipatriarcal, ¿no? También una reflexión también desde cómo el patriarcado también se ha metido, como en la gráfica, ¿no? Y cómo también se ha metido en todo este discurso de la exotización de los pueblos indígenas también, ¿no? Hay un montón de gráfica que yo también la veo como no sé, ¿cómo se puede decir? Juzgándola o no. Pues es que no es juzgándola, es como que me sorprende, ¿no? Más bien verla, no sé si sea la palabra que busco, pero ahorita recuerdo. Como que me sorprende. ¿Te incomoda? Me incomoda cómo se sobreutiliza. ¿Se folcloriza, digamos? En la gráfica a los pueblos indígenas, ¿no? No desde procesos de acompañamiento como contabas, digamos. Sí, no desde procesos de acompañamiento, sino más bien, pues dibujo un indígena con un pasamontañas o con un indígena con un machete y ya estoy haciendo gráfica como pues revolucionaria, ¿no? Porque luego hay ese otra cosa que también no me late, ¿no? No me late como colgarme este rollo, pues eso es gráfica revolucionaria o cosas así. Aunque tal vez en un tiempo como que pensaba que por ahí iba. Porque luego se cae como en clichés y en estereotipos, ¿no? Hay toda una escuela, pues, ¿no? Ajá. Aquí en México de la gráfica popular. Exacto. Y si, no creo que toda, pero parte de esa gráfica va en ese sentido, ¿no? Claro, ¿no? De folclorizar, de también no estar ahí, ¿no? O sea... El propio muralismo mexicano, ¿no? Sí, claro, que te vuelves como un... Desde el privilegio, ¿no? Una mirada desde el privilegio. Una mirada desde el privilegio, exacto, como si escribieras de eso o como si dibujaras de eso, nada más. Y yo no me considero que un ojo privilegiado para... Un ojo privilegiado, sino más bien yo entro en mis desmadres y entro de... como se está viviendo y como estamos también en el movimiento o en la vida, ¿no? En la cotidianidad, luchando contra la cotidianidad. Pues desde ahí estamos construyendo, o sea, yo no me veo como desde fuera, o sea, yo no me veo desde fuera y eso, pues así cambian los pueblos, o esto es lo que está pasando, ¿no? Sino que nosotros también, pues tejemos con banda que está en los pueblos, pero no porque sean indígenas, sino porque también sufren otro tipo de pues los ataca de maneras diversas, ¿no? Como tanto el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Y desde ahí también, pues tejemos esas formas para vincularnos, ¿no? Eso también me parece importante. Como la capacidad creadora que lo justo tiene como el aspecto antiautoritario y anarquista, pues es como desde el hacer, ¿no? Y luego a veces el hacer está lleno de la gráfica, o sea, como que va bien acompañado del hazlo tú mismo de la gráfica.
O sea, siempre hay como taller, siempre la banda punky o anarca o tiene cosas para hacer grabado o serigrafía o hace su propia, lo que hablábamos, ¿no? De embellecer, que embellece su cotidianidad. O sea, ya es una práctica que se tiene como muy interiorizada. Entonces viene de esos movimientos también. O sea, no está como separado. Como nosotros lo hacemos todos nosotros mismos, pues ahí está esa diferencia de que pues tú tienes que hacer los carteles, tú tienes que hacer la difusión, tú tienes que hacer los dibujos, pues entonces se vuelve muy en el hazlo tú mismo. Ya, muy cotidiano. Entonces me ha tocado ver justamente desde este encuentro, vuelvo a retomar como el Sin Futuro, banda que desprofesionaliza completamente como la escuela artística, ¿no? Y entonces más bien expresa lo que necesita y lo que es necesario en ese momento, ¿no? Entonces, que rompe con un montón de estéticas, rompe con un montón de formas y procesos y lo que es, ¿no? Lo que tendríamos que llegar, que es el hiperrealismo, y más bien como que hace otro tipo de miradas, ¿no? Y a mí es lo que me gusta mucho como de esta forma desde abajo, ¿no? Entonces, ahí podría decir que si hay un consenso desde esta perspectiva más libertaria en el sentido de no buscar la profesionalización, incluso buscar la desprofesionalización, ¿no? Del arte. Claro. Y siempre buscándolo desde lo cotidiano, ¿no? Sí, claro. Sí, completamente, ¿no? O sea, que no hay clavarlo. un consenso entre diferentes perspectivas, ¿no? Sí. Y ya nada más para casi acabar, la autogestión, ¿cómo la defines? Yo creo que la has definido, pero en diferentes como momentos, ¿no? El del hazlo tú mismo, pero todo el hazlo tú mismo tiene que ver con la autogestión, o tiene que ver con un horizonte pues sí, yo creo político. La autogestión sí tiene que ver pues sí, con porque puedes a lo mejor como algo como que ya hemos platicado por ahí, que ha salido es este rollo del emprendurismo, ¿no? Que puede ser desde el hazlo tú mismo, o se usa ese lenguaje, ¿no? Desde el do it yourself. Actualmente en la industria cultural y en la industria de la música es el discurso oficial, digamos, ¿no? Claro. La autogestión, claro que rompe con la institución, rompe con la academia. Con la autoridad, ¿será? Y con la autoridad también, ¿no? O sea, la autogestión pues vuelve a retomar como esta esencia que tenemos de no depender de nadie, pero también pasarlo a una dimensión del que tiene que tener una ética, ¿no? Un horizonte político, y que no nada más somos autogestivos porque lo hacemos nosotros, ¿no? Con nuestras manos, ¿no? Sino tiene que ver con un rompimiento con la autoridad, con las formas impuestas, que tiene que ver también con que no necesitamos como patrocinios, ¿no? Ni nadie que nos diga cómo hacerlo, ¿no? La autogestión también tiene que eso, ni el mercado nos tiene que decir, porque puede ser que sí, nadie nos tiene que decir, nosotros lo hacemos, pero te dicta el mercado cómo tienes que hacerlo, y para mí ya eso ya pierde el rollo autogestivo, ¿no? O sea, tú lo haces desde la víscera, ¿no? Desde lo que tienes adentro, y no tiene que haber mediación. Eso para mí sería como también bien importante de la autogestión, y que nadie te va a venir a decir, oye, tienes que cambiarle aquí, o sea, sí está muy bien, pero cámbiale esto, quítale como un esto. diseñador gráfico. Ajá. Que tiene un cliente que tiene que Sí. satisfacer. Pero que también la autogestión también tiene que ser bien crítica, y tiene que ser también, y la autogestión colectiva, ¿no? También tiene que tener una dimensión individualista, colectivista, claro. Porque desde la autogestión individual, pues muchos la hemos sabido armar solos, ¿no? O sea, en ese sentido liberal, ¿no? Que al individuo lo empoderan y el individuo es el que sale adelante, pues también tiene que ver con una onda comunitaria, una onda colectiva, ¿no? O sea, somos autogestivos, pero porque hay mucha banda, ¿no? O sea, una persona autogestiva no creo que pueda definirse completamente, ¿no? O sea, tiene que haber toda una red de procesos y de prácticas
y de seres que se entremezclen para que surja la autogestión, no nada más cómo tiene su proyecto autogestivo, ¿no? Él puedes hacer lo que tú quieras, hacer lo que te llene, lo que te dé placer, pero tienes que estar acompañado de una red, de un entramado, ¿no? De más seres que nos estemos ahí apoyando, ¿no? Eso ¿El apoyo mutuo? Ajá, exacto, que también para mí tendría que tener autogestión, apoyo mutuo. Y no nada más este rollo individual, ¿no? Y emprendurista, ¿no? ¿Tú crees que el apoyo mutuo es la autogestión, lo que es la colaboración al emprendurismo? Porque también es parte del nuevo lenguaje que se está usando en toda la industria, ¿no? La colaboración. Y hay muchas formas de colaborar, pues, ¿no? Claro. En diferentes éticas o prácticas. Y cuando son por fines económicos, pues colaboras para tener un mejor producto quizás, ¿no? Para vender más caro algo. Pues, es más, hay colaboraciones entre marcas, ¿no? Claro. para subir el precio de unos tenis. Claro. No, pues es que también no tiene... Y eso no tiene nada que ver pues con apoyo mutuo, ¿no? No. Apoyo mutuo, claro que es... También tiene que ver como con todo un entorno, ¿no? Con todo un entorno que hay vivo alrededor y que coexiste, ¿no? El apoyo mutuo como en las especies es ese reflejo, ¿no? Que no nada más es como para un beneficio de dos, ¿no? O beneficio de tres, sino un beneficio para algo más complejo, que es pues otro ser que es más grande que nosotros, ¿no? Que es tal vez el planeta, que es tal vez la región, que los cerros donde habitamos. Es ese también, yo creo que tiene que tener esa perspectiva y no nada más esta onda limitada y liberal de decir, pues nosotros nos arreglamos, todos estos güeyes así nos arreglamos para mantener nuestro proyecto de arte, ¿no? Colaborativo, sino más bien un proyecto de autogestión y de apoyo mutuo y anticapitalista, ¿no? También diría, ¿no? Antipatriarcal, ¿no? Porque luego no nada más son esas dimensiones. Vale, pues ya lo tenemos.